Que el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Damos infinitamente gracias a nuestro Dios por una vez más que el Señor nos concede el volverles a saludar a cada uno de ustedes. Donde quiera que ustedes nos sintonizan, sean bienvenidos. Gracias por su sintonía. Siempre este es su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Es una bendición el poderle saludar a usted un martes más. Aquí estamos. Las disculpas ahí por llegar un poquito tarde, pero aquí estamos, gracias a Dios, y continuamos lo que es aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a poner en las manos del Señor este espacio, estos minutos que vamos a estar al aire, donde esperamos ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros también. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia dándote honras y gloria, Maestro Santo, porque usted, Señor amado, ha estado con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo que usted nos permite, Dios mío, estar frente a estas cámaras, Señor, para continuar lo que es aprendiendo de tu palabra. Bendice, Señor, a la audiencia, a aquellos que nos van a estar escuchando a través de la radio, Señor, Radio Gracia, allá en El Salvador, a través de YouTube y a través de Facebook. Padre, te lo pedimos, usa los labios, Señor, de nuestro hermano Daniel, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, adelante, el tiempo es suyo. Bien, gusto saludarlos, que el Señor me los bendiga. Hoy queremos hablar ese día sobre un tema muy importante y es acerca de los reyes de Israel y un pueblo que estuvo en su contexto, bueno, que se convierte en un pueblo enemigo de los reyes de Israel en las primeras etapas. Recuérdese que luego viene la monarquía, es decir, los diferentes reyes, después de Saúl, después de David, después de Salomón. Recuerde que el reino se divide en dos partes y nos quedamos con el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. En el reino del sur se queda el santuario como lo que vamos a considerar el templo de Jerusalén, y al lado de Jerusalén, por cierto, se convierte, ¿verdad?, en la capital como tal. Y al lado del norte, 10 tribus. Samaria se va a convertir en la capital del norte, del imperio del norte, con 10, con un santuario, y este santuario será Betel, un lugar alto, un lugar de altares en las montañas. Entonces, estamos hablando de dos grupos que van a llevar paralelos: reyes en el norte, reyes en el sur, y va a ir pasando el tiempo. Aparecen, pues, en este caso, algunos profetas en el imperio del sur como profetas en el imperio del norte. Posteriormente también aparecerán algunos imperios como los asirios, aparecerán también, pues, como lo van a hacer los babilónicos, aparecerán pues también los imperios como los persas, entre otros imperios. Este proceso imperialista buscará retomar el territorio de manera que a través de la violencia, el territorio de Israel. Siempre nos hemos preguntado qué ha tenido que ver a través de la historia esta pequeña franja de Israel para que los imperios como el imperio egipcio, el imperio etíope, en su momento Etiopía tuvo un gran imperio, grande también. Entonces el imperio etíope, el imperio egipcio y los otros imperios arriba, como los asirios, como los babilónicos, como los persas, hayan tenido tanto interés por esta franja. Como el tema no es ese, solo quiero dar un detalle, y es que esta franja donde se encuentra Israel era un paso comercial, nada más. Eso era un paso comercial, no había más. Entonces el interés era tener este paso con mucha libertad para poder viajar hacia el territorio africano, o el territorio africano subir a la parte de los países árabes. Entonces eso es realmente
quizás se oirá un poco simplista, pero realmente esa era una de las razones. Hay otras razones, claro que hay otras razones comerciales como tal, pero el comercio iba a estar sobre todo basado en que este territorio israelita, donde se estuvo Israel, o donde ha estado Israel por años, por siglos, ha sido un paso comercial, un paso comercial. Pero así es como en la zona costera de Canaán, allá por el siglo XII, antes de Cristo, siglo XII, estamos hablando de 1200, hasta por el año 600 antes de Cristo, aparece pues un grupo llamado filisteo. Entonces de eso queremos hablar hoy, de Israel, los reyes y los filisteos. Entonces aparece este grupo filisteo que se deriva del nombre Japlistín, es decir, que era un conjunto de tribus de Siria y de Judea. De Siria y de Judea. Y este conjunto de tribus entre Siria y Judea van a formar la antigua Siria-Palestina. Entonces la palabra, por eso latina, para el territorio de Canaán, posteriormente lo van a convertir con el nombre de Palestina. Estamos hablando pues entre el año 132, 136 después de Cristo. En el siglo II después de Cristo, el territorio de Israel adquirirá de una manera negativa, no es un nombre propio, el nombre de Palestina. Y esto lo va a hacer el emperador romano Adriano, que reinó entre el 117 y el 138 después de Cristo. Entonces, la palabra filisteo se fue pues convirtiendo en sinónimo de una persona sin educación y falta de cultura, debido a que las historias que se encuentran de ellos las podemos encontrar, por cierto, en las escrituras judías, en todas las escrituras judías, y en este caso en los escritos bíblicos. Ahora, ¿cómo podemos hablar de a dónde se remonta realmente el origen de los filisteos? Bueno, hasta el día de hoy muchos expertos, bibliólogos, arqueólogos, historiadores, van a tener todavía algún debate sobre el origen de los filisteos. La Biblia hebrea, que es la que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pues dan algunos orígenes que estarían apuntando hacia la isla de Creta. Por ejemplo, la Septuaginta, que es una traducción griega de la Biblia hebrea, los relaciona con Creta, una isla que está pues en el Mediterráneo. Esto estaríamos hablando que tiene un origen egeo, y pues algunos otros a los filisteos le dan un origen en Anatolia, que hoy, en aquel entonces se llamaba Anatolia, que hoy le llamaríamos el territorio de Turquía, o en algunas regiones en torno al Mar Negro. Entonces estaríamos hablando de que estas tribus, un poco pues no agrícolas, por cierto, ya vamos a ver por qué, tienen su origen en una tribu separada del mismo Canaán. Y es así como vamos a encontrar a través de la arqueología ciudades filisteas en Israel, algunos cementerios que revelaron el aspecto genético mixto y características semíticas, por cierto, locales con grupos europeos. Esto podría decir que en alguna manera, pues, indicar que existió una migración hacia esta región. Ahora, esto nos lleva que en los pueblos del mar, o a los pueblos del mar Mediterráneo, se les llama filisteos en los libros bíblicos, y esto lo vamos a encontrar en el libro de los Jueces y en el libro de Primero de Samuel, donde se les considera como los mayores enemigos de Israel. Ahora, algo que sí lo podemos ver desde la historia secular y, bueno, la misma historia bíblica, es que en la transición de la edad de bronce tardía a la edad de hierro, estamos hablando del año 1100 antes de Cristo, el Mediterráneo sufrió una invasión
de comerciantes llamados pueblos del mar en varios países. Esto va a ser un sistema de alteración a los patrones y a los lazos comerciales tradicionales. Y entonces es aquí, en esta transición del bronce al hierro, es que aparecen pues armas de hierro y los carros de guerra. Y es así como vamos a encontrar armas de hierro, carros de guerra en Egipto, y vamos a encontrar pues algunos aspectos que nosotros estaríamos diciendo en este caso que los filisteos se convertirán en especialistas de armas, escudos, y es así como vamos a encontrar la gran historia legendaria tan conocida como Goliat, ¿verdad? Con todo su armamento, jabalina, espada, escudo y tantas armas que él llevaba, ¿verdad? Su casco y todos los aspectos que sus indumentaria que lleva este personaje. Y vamos a darnos cuenta que Israel está todavía con una etapa un poco más menos avanzada. Entonces, a los pueblos del mar, en el libro de los jueces y primero de Samuel, vamos a encontrar que se les va a llamar filisteo. Y es aquí donde figuran los mayores enemigos de Israel cuando ya los israelitas están en la zona de Canaán. Estamos hablando en la etapa de la edad de hierro. Entonces, estos filisteos formaron una confederación de 5 ciudades. Ya mencioné que Israel está dividido en 12 ciudades, 10 al norte, 2 al sur, pero aparecen estos pueblos o este pueblo llamado filisteos y estos filisteos hacen una confederación de ciudades y estaríamos hablando de Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Por lo tanto, se pasó a llamar a esta región la Franja de Gaza, que es lo que hoy actualmente geográficamente conocemos. Algunos, por cierto, antes de comenzar este momento, hablábamos y discutíamos, dialogábamos este tema. Es decir, ¿serán los filisteos actuales los descendientes, o mejor dicho, los palestinos actuales, los que están en la zona de la Franja de Gaza, geográficamente paralela a todo el territorio israelita de la actualidad, o el territorio israelí en la actualidad, son estos palestinos de la Franja de Gaza descendientes de estos filisteos? Pues quiero decirles que realmente no. ¿Por qué me aventuro a decir este dato? Porque los filisteos como tal, van a tener su desaparición en el siglo VI antes de Cristo. Por eso usted va a encontrar que en tiempos de Jesús ya no se habla de filisteos, porque los grandes imperios van a absorber a estos pueblos. Ya en tiempo de los griegos no se habla de filisteo, en tiempo de los romanos no se habla de filisteo, en tiempo de los babilónicos no se habla de filisteos, en tiempo de los persas ya no se habla de filisteos, porque ellos ya han desaparecido. Ahora, lo que sí hay son vestigios arqueológicos que ellos tuvieron injerencia religiosa, que ellos tuvieron injerencia a través de estas grandes ciudades que acabo de mencionar, ¿verdad? Estas grandes ciudades que yo acabo de mencionar, que eran 5 ciudades, se las vuelvo a mencionar: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Ahora, los libros de jueces cuentan la historia de cómo aparece un héroe popular, Sansón, y derrotó a los filisteos de manera continua, ¿verdad? De manera continua. Eso lo vamos a encontrar en Números, capítulo 6. Ustedes conocen la historia de Sansón, conocemos muy bien la historia de Sansón, y esto es lo que nos va a llevar a que en esta época de este juez, el enemigo más aférrimo contra Israel, antes de ser imperio, antes de ser monarquía, mejor dicho, son los filisteos.
Ahora, en los primeros capítulos del libro de Primero Samuel, la situación nos vamos a dar cuenta que va a empeorar un poco. El sumo sacerdote, que es Elí, bueno, hace énfasis a que el arca del pacto es llevada, por cierto, el arca del pacto es llevada por los filisteos. Y el arca del pacto, ¿verdad? Le atacan los filisteos y los israelitas pierden el arca y también, pues, eh, bueno, en este caso, catapultan a un dios que es el dios Dagón, ¿verdad? El dios Dagón. Y este dios Dagón, conocemos la historia nosotros, cómo es que va a proliferar el culto en medio de los filisteos. En medio de los filisteos. Ahora, con el ascenso del rey David al poder, pues nos vamos a dar cuenta que David tiene también, ¿verdad? Un enfoque y es el de recobrar el arca del pacto, y es así como el rey David pues recobra el arca y la trae, y es así como él se propone, David, a tratar de arreglar esta situación. Ahora, no olvidemos, hermanos, que los filisteos no eran nativos de la zona, pero sus costumbres primitivas de las culturas egeas, es decir, de la cultura del mar Mediterráneo, lo van a llevar hacia el pueblo de Israel. Lo van a llevar hacia el pueblo de Israel. Entonces, vea usted este dato, o escúcheme este dato, el caso de la religión. Serán los dioses y las diosas de los filisteos los que estarán en este caso en juego. Veamos algunos datos. Por ejemplo, hay 4 dioses en el mundo filisteo que tendríamos que tomar en cuenta y que lo dije yo la semana pasada cuando hablábamos acerca del mundo, en este caso, cuando yo les hablaba acerca del mundo cananeo y sus dioses y cómo es que la idolatría pudo invadir en algún momento a estos pueblos israelitas y a los reyes. Veamos un caso, y esto lo mencioné, y cuáles son los dioses que están en el mundo filisteo. Los dioses que están en el mundo filisteo, estaríamos hablando de Baal, Astarte, Acera, que sería casi en cierta manera la misma diosa, Astarte, y estaríamos hablando de Dagón. Entonces, los nombres característicos de estas deidades formaban parte de la religión cananea. Entonces, Baal, ¿se acuerdan? El gran Baal, el gran señor, Astarte, que sería como la consorte de Baal, es decir, la esposa de Baal, y Acera, que va a ser posteriormente la misma diosa, Astarte. Algunos dicen que no, pero es la misma, y también estará el dios Dagón. Entonces, esto lo vamos a encontrar nosotros, el caso de la celebración que va a estar a través de estos dioses. Estos dioses, veamos, estos dioses que estamos mencionando, es lo que decíamos la vez anterior nosotros, ¿verdad? Es lo que decíamos nosotros la vez anterior. ¿Y qué decíamos la vez anterior? Bueno, decíamos que los dioses Baal, Astarte, Acera, Dagón casi no estuvo mucho en los pueblos israelitas, pero Baal sí, Astarte sí. Baal estuvo muy proliferado el culto en el mundo israelita. Y Acera, bueno, por cierto, la diosa Acera, la imagen de la diosa Acera fue llevado al templo, al altar de Jerusalén. Hubo también mujeres virgen, bueno, en este caso no eran vírgenes, sino que eran prostitutas sagradas que estuvieron en el templo de Jerusalén al servicio de la diosa Acera, así como lo oye. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que este aspecto de injerencia de los filisteos en Israel va a tener desde un mundo religioso
pero también desde un mundo político, comercial, guerrerista. Los reyes de Israel, el que más nos va a mencionar la Biblia, es el caso de David. Es el caso de David, que va a tener un enfoque de un antagonismo directo. Será David el que los escritos como Primero de Samuel y Reyes nos dan una descripción de un antagonismo directo nada más. Luego, la decadencia de los filisteos comienza con la invasión de los territorios de Canaán por el imperio neosirio, ya en el año 722, cuando aparece un rey asirio que invadió Filistea, y además que invadió Filistea, Egipto promueve y va a financiar rebeliones contra los asirios. Entonces, será entre estos años, entre el 700 y 600, que aparece pues un rey llamado Sennacherib, que aplastó las rebeliones y destruyó las ciudades. Y es así como Jerusalén va a resistir, pero recuérdese que Jerusalén es destruida en el año 500 y no se volvió a saber más de los filisteos después del año 587 aproximadamente. Entonces no se vuelve a saber nada. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo nosotros en este caso? Estaríamos diciendo, en cierta manera, que Israel, en el caso de los reyes, estarán teniendo un combate directo y un antagonismo directo con los filisteos al principio de la monarquía. Pero la herencia filistea no se va a perder de vista. No se va a perder de vista. Y esta herencia filistea la vamos a tener tras bambalinas, es decir, bajo alguna perspectiva, primero, de comprender que Israel, por su monolatría y por su actitud guerrerista y por su actitud de cuidar su territorio, se va a descuidar que los pueblos adquieran ciertas prácticas. Entonces es así como será nada más el rey David el que nos va a decir la historia bíblica, que va a tener, como lo he mencionado, ya lo repetí en 3 ocasiones, nada más ese antagonismo con los filisteos. Ahora, ¿qué rescatamos de esta historia? Filisteos, Israel, los reyes. Bueno, algo que tal vez podemos detallar, rescatar, es algunos aspectos históricos guerreristas. Por ejemplo, la misma historia secular nos habla de un detalle, y es que serán los filisteos que van a perfeccionar lo que son sus cascos para la guerra. Esto así. Esto nos lleva a ver que el personaje de David no es un personaje legendario, sino que se puede hablar de un personaje, David como rey, de un personaje histórico. Porque sí se habla que en el territorio de estos pueblos del mar, que se llamarán filisteos, son en la edad de hierro, en la etapa de hierro número 2, y ellos son los que perfeccionan los cascos. Estamos hablando de que la historia de la muerte de Goliat también se vuelve una historia histórica, porque estaríamos hablando de que David deja al descubierto una vulnerabilidad, en este caso una debilidad, en el caso de los guerreros. Y la debilidad es que el casco no tiene protección para la frente. Y es ahí exactamente donde está el golpe. Y es ahí donde ese golpe le genera la muerte al gran Goliat. Por lo tanto, estaríamos diciendo que los filisteos históricamente nos generarán a través de la construcción de armamento. Israel adquiere esta práctica y pues eso lo llevará a que Israel se mantenga como imperio por muchos años y participe Israel de manera directa de algunas guerras. En el sentido espiritual estaríamos hablando que los filisteos realmente, que son esos pueblos sin cultura, esos pueblos sin educación, pues le van a dejar
herencia, diríamos una herencia incorruptible, o mejor dicho, corruptible en este caso. Y la herencia corruptible que le va a quedar a Israel es la situación de la adoración de estos dioses cananeos. Lastimosamente, estos dioses cananeos a Israel se le dificultó hacerlos a un lado, tomando en cuenta que los filisteos fueron muy inteligentes. Tan inteligentes es que nos vamos a dar cuenta que ellos, sus ciudades, las hacen dentro del mismo territorio israelita. Eso es bien curioso, dentro del mismo territorio israelita. Aquí aparece, bueno, la historia de cuando aquellos valientes de David van y pelean por un agua, ¿verdad? Por un agua, por David, y cuando David la tiene, la pone en un ritual de libación. Entonces nos damos cuenta que realmente lo que podemos nosotros rescatar de David con los filisteos es reconocer que independientemente del pueblo que estuviera en contra de Israel, siempre Dios aparece por encima de ellos. Eso es bueno. Jehová estará siempre por encima de los otros dioses. Creo que esto es lo que más podemos rescatar. Esto es lo más que podemos rescatar. Luego los reyes que nosotros encontraremos posteriormente ya no tendrán como un antagonismo contra el mundo filisteo. Los filisteos fueron sagaces al bajar ya al ubicarse territorialmente. Entonces los filisteos ahora pues son sagaces y comienzan a hacer alianzas. Estas alianzas hacen que pues Israel pues pierda cierta identidad espiritual. Quizá a manera de aplicación en la actualidad es cuidado con las alianzas que hacemos. Cuidado con las alianzas que hacemos, sobre todo cuando estas alianzas vienen de pueblos o de ideas o de, diríamos, de confesiones que no van a generarnos a nosotros ningún crecimiento espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando Israel hace alianza con los filisteos y los filisteos, bueno, se quedan quietos porque ya tienen su territorio y el territorio filisteo está dentro del mismo territorio israelita con estas 5 ciudades. Entonces, bueno, lo único es lo que podemos ver hasta el día en la actualidad, ¿verdad? No hay una identidad espiritual, no hay una identidad de fe, y el Dios verdadero va a tener que estar continuamente en una guerra continua para poder derrotar a estos dioses paganos. Mis amados hermanos, es un privilegio estar con ustedes, como siempre. Bendiciones para todos aquellos que nos escuchan. Gracias. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Familia Pavón Romero siempre les saluda. Dios me los bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Y Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con cada uno de nosotros. Como usted ha escuchado, hemos continuado lo que es aprendiendo de los reyes. Hemos venido aprendiendo de los reyes y un poco de los profetas también. Y ahora se nos habló de los reyes y los filisteos, ¿verdad? Hay muchos detalles de que a veces cuando nosotros vamos a leer la Biblia, solo leemos ahí que dice, y David mató a un filisteo, a un Goliat grande, pero no sabemos, ¿verdad?, el trasfondo de qué manera, por qué le llamaban filisteo, de dónde venían, cómo se dieron. Pero puedo decir, vamos comenzando lo que es este tema. Podríamos decir que el día de hoy ha sido la introducción de un tópico más hablando de los reyes. Yo no tendría mucho que agregar, solamente saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados. Hermano David, no sé si usted tiene algún comentario o alguna pregunta. No, hermano, yo creo que estamos bastante... Un tema muy interesante. Nuestro hermano Pavón nos ha llevado desde lo que es la monarquía del pueblo de Israel hasta cerca ya de un tiempo muy avanzado,
del pueblo de Israel, pero es muy importante ver cómo el rol que desempeñó el pueblo filisteo en la vida de Israel. Ayudó mucho, digo yo, a fomentar lo que era un carácter nacional, un carácter de forjar, de crecer en todos los aspectos como una nación, fomentar sus límites de país, hasta donde ellos iban a reinar. Y aún un pasaje en el libro de 1 Samuel 27 menciona muchas veces que en esta vida hay que tener mucho cuidado y que aún a veces hasta los enemigos se necesitan. Alguien va a decir, ¿cómo? Pues léame 1 Samuel 27 y ahí se menciona cómo el rey David llegó como refugiado, escapando del rey Saúl a los territorios del pueblo de los filisteos. Y dice que le dieron lugar, mire cómo es la cosa, le dieron lugar. Esto es algo interesante, algo fascinante, lo cual en muchas prédicas nos enseña. Dice que le asignaron territorio a donde él y los suyos iban a vivir. Y dice que no fueron unos poquitos, fueron varios cienes los que acompañaron al rey David. Y dice que salía a cazar y salía a pelear, aún matándolos a sus mismos enemigos, pero regresaba diciendo que andaba cazando, andaba peleando en otras tierras. Por eso muchas veces es muy importante, hermano Alvarenga y hermano Pavón, a veces tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a nuestros vecinos, tratamos al prójimo. Uno no sabe cuándo le vamos a pedir un vaso de agua. Pero si nosotros toda la vida vemos de menospreciar, de pisotear a aquel que tenemos de vecino, nos va a ir no solo mal, sino re mal en la vida. Hay que tener cuidado, digo yo, y esto es un comienzo, como dice nuestro hermano Alvarenga, nuestro hermano Pavón solo ha tocado la superficie de este tema. Hay que ver cómo vamos a ir desarrollando los detalles y desenvolviéndose hasta cuando este pueblo llega hasta los cómo se mezcló, cómo se desarrolló a través del tiempo, cómo desapareció y llegó a estar mucha gente en el mundo de la teología lo llegan a veces a mencionar que son el pueblo de Palestina de hoy, otros rehúsan y otros también a la misma vez le damos un aspecto de que hay que tener paciencia y cuidado, ya que a veces la historia es algo vivo, algo que se experimenta en nuestra vida, se llega a escribir, hablamos de ella, vivimos en ella. La Biblia en sí misma es una historia, la cual los pueblos la han vivido, nosotros la estamos viviendo y después de nosotros vienen otros. Esperamos que este tema sea de mucha importancia y también tome su tiempo para querer aprender y indagar un poquito más acerca de estos temas. Como les dije, nuestro hermano Pavón apenas ha tocado una introducción. Esperamos que siga hablando acerca de este tema y aprendamos juntos. Eso es lo más importante. Que el Señor les bendiga a todos. Ha sido mi pequeña participación desde aquí de la ciudad de Kitchener, Ontario, Canadá. Amén. Dios le bendiga. Fíjese que usted me acaba de dar una lección ahorita. No lo sé. Estamos aprendiendo.
donde me ha enseñado cómo vivir en medio de los filisteos. Y hay una lección de que David nos enseña a nosotros. Y para sobrevivir, en ocasiones yo le he dicho también, a veces hay que hacerse el loco. Porque David tuvo... Y eso está escrito ahí, hermano, que dice que se hizo el loco. David tuvo que hacerse loco en medio de los filisteos, de sus propios enemigos, para poder sobrevivir, no sobrevivir, sino que ganar el objetivo y el propósito que él tenía, el plan que Dios lo llevaba. Así que damos gracias a Dios. Mano Daniel se está riendo ya. Yo creo que quiere decir algo más. Es que dijo alguien que de poeta, apostólico y loco todos tenemos un poco. Amén. Amén. Así es que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a todos ustedes por estar ahí todavía, juntamente con cada uno de nosotros. Si el Señor le place, el próximo martes nos estaremos mirando nuevamente a través de este espacio. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermano David, siempre por apartar ese tiempo y estar juntos acá en este espacio aprendiendo más de la palabra de Dios. Hermano David, los despide en oración. Okay. Demos gracias a Dios, esperamos que nuestros seres queridos estén muy bien en el lugar donde se encuentran, también nuestros amigos, aquellos hermanos que no les conocemos, quisiéramos conocerles, pero sobre todo vamos a darle gracias a Dios, esperando que Él reine en nuestra vida. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por las misericordias que tú dices son nuevas cada mañana. Esperamos que tú estés con aquellos amigos, con aquellos hermanos, donde quiera que ellos se encuentren. Esperamos que tu gracia bendita llegue a cada uno de nuestros corazones y que la paz de Dios, el amor de Cristo y la consolación del Espíritu Santo quede en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a los dos. Que pasen una feliz noche. Amén. Saludos a todos los que están conectados.